Saludos cordiales, estimados participantes. Bienvenidos a nuestro tercer encuentro virtual de este curso de gerencia, en el cual vamos a trabajar o vamos a desarrollar diversos aspectos que en un momento dado nos van a servir en la vida práctica, en el desarrollo de cada quien, de sus actividades. En este sentido, vamos a trabajar sobre lo que es el perfil del gerente. Y nos vamos a encontrar en primer lugar con lo que son las habilidades de liderazgo. Es decir, el gerente debe ser un líder. El gerente debe ser aquella persona que posee esa condición que le permite adaptarse a cualquier circunstancia que pudiera presentársele. En este sentido, el líder, más que ser un jefe, más que ser el director, es aquel individuo, aquella persona que camina, que desarrolla su labor junto a sus subordinados, viéndolos más que como subalternos, viéndolos como compañeros. Es decir, debe motivar, acompañar, dirigir y guiar, colocándose al lado de sus trabajadores. En segundo lugar, tenemos que, como características del perfil del gerente, tenemos la organización. Es decir, debe ser capaz de mantener un orden de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los lineamientos, de acuerdo a la cultura, al clima organizacional, para que toda la institución o toda la empresa mm, funcione o se dirija a conseguir los objetivos trazados en la misma, es decir, de acuerdo a su misión y a su visión. También tenemos que el gerente debe tener la capacidad de gestionar o de dirigir proyectos, tomando estos como la producción de bienes o servicios. También lo podemos catalogar como aquel que ante los imprevistos que pudiesen presentar en la organización pueda solventarlos a través de un proyecto, o puede ser también aquel elemento que reciba solicitudes y que pueda desarrollarlos a solventar las anomalías a través de la producción o desarrollo de proyectos. También debe tener una gran capacidad para tomar decisiones cuando el equipo lo requiera o cuando sea requerido, de acuerdo a aquellos tópicos que así se lo exijan. Debe también tener como elemento característico del perfil del gerente la experiencia. Es decir, el gerente debe conocer en su gran mayoría, por no decir la totalidad, de las acciones que se realizan en determinada área. Debe conocerlas de haber pasado por diferentes cargos que lo vayan llevando a través de un plan de carrera a ocupar el cargo o el desarrollar su rol como gerente, es decir, basado en un factor primordial como es la experiencia. ¿Cuáles son las responsabilidades del gerente? Tenemos, en primer lugar, planificar y coordinar procedimientos y sistemas administrativos, así como idear modos de optimizar procesos. Es decir, debe tener una creatividad para que cada procedimiento se pueda desarrollar de mejor manera. Debe ser un evaluador continuo, sometiendo todo su acontecer o lo que se desarrolla a su alrededor, poderlo someter a una evaluación con el fin de ir mejorando los procesos.
¿Y cómo sería la manera? Pues ideando, creando, imaginando diferentes aspectos que vengan a enriquecer las actividades desarrolladas por los trabajadores. En segundo lugar, tenemos contratar y formar personal, así como asignar responsabilidades y espacios en la oficina. El gerente es el responsable de contratar el personal que va a desarrollar determinados, eh, determinadas funciones. Una de las formas de buscar que este personal se sienta motivado es asignar nuevas responsabilidades. ¿Por qué? Porque de acuerdo al logro de las mismas, se podría hablar de que está creciendo profesional y laboralmente. Es decir, se le está dando la oportunidad para que desarrolle todas sus habilidades y capacidades. En tercer lugar, tenemos valorar el rendimiento de la plantilla y ofrecer asesoramiento y orientación para garantizar la máxima eficiencia. Si su personal es debidamente evaluado, tomado en cuenta y asesorado, lo más lógico es que este personal se sienta eh, comprometido porque está siendo considerado, tomado en cuenta, repito, para mejores posiciones, para mejores funciones, y ello hace que el trabajador se esfuerce por ir más allá en el desarrollo de sus funciones. Hay un elemento muy importante dentro de las funciones que realiza el gerente y es el elemento de la ética empresarial. Un buen gerente debe tener una ética tanto en su vida personal, una ética fuera de la empresa y una ética en el aspecto en el cual vamos a desarrollar, que es la ética empresarial. Y Maldonado dice, la ética descubre, explica y demuestra las reglas de la conducta apropiada. La ética es aquel fundamento o aquel argumento que permite que la conducta del gerente esté consona o se mantenga consona con los lineamientos de la institución, de la empresa o de la organización. Tenemos también, por otro aspecto, la moral, que son las normas que regulan nuestros actos. La moral da pautas para la vida cotidiana. Entonces, tenemos la ética, por una parte, que le dice al gerente cómo debe ser su desempeño, y tenemos la moral, que es la que establece las normas para él mismo conocer qué está bueno y qué está malo dentro de su desempeño empresarial. ¿En qué se fundamenta la ética? La ética está fundamentada básicamente en dos aspectos, que son la libertad y la responsabilidad. Un individuo que no se sienta libre y que no se sienta responsable, pues difícilmente podemos decir que tiene un comportamiento ético. ¿Por qué la libertad? Porque la libertad le permite al hombre o al gerente, en este caso, asumir ciertos compromisos de acuerdo a lo que él considere, y debe ser responsable de sus acciones. Entonces, una persona que no tenga, repito, libertad y que no tenga responsabilidad, difícilmente podría tener un desempeño ético.
En cuanto a la libertad, vamos a entender que es la capacidad del hombre de autodeterminarse, de asumir la dirección de su vida y de ejercer esa capacidad en una acción concreta. Lo determina como hombre libre y en cuanto libre, un sujeto ético. Es decir, es él quien a sí mismo va a autoevaluarse para asumir de una manera libre y autónoma su acontecer o sus acciones. En cuanto a la responsabilidad, significa la ejecución reflexiva de los actos del mal en cuanto a alcanzar cuotas mayores de humanización, crecimiento individual y social. Es decir, debe tener conciencia el ser humano, el gerente en este caso, de sus actos. Debe autoevaluarse, debe conocer qué es lo bueno y qué es lo malo, hasta dónde puede llegar y cuál es su límite, siempre pensando en adquirir cuotas mayores de humanización en su propio crecimiento y en su desarrollo social. Tenemos dos tipos de responsabilidad, una social y una empresarial. En cuanto a la social, tenemos el elemento ético y tenemos el elemento profesional. Es decir, el gerente debe mantener una ética de acuerdo a los estándares de su profesionalismo. Es decir, debe tener claridad en la toma de decisiones en los actos que vaya a realizar, en beneficio o no de la sociedad. En este sentido, de su entorno más cercano, que es su familia, su localidad, su región, su nación. En segundo elemento tenemos la responsabilidad empresarial. Y aquí lo vamos a ver inclinado más que todo al aspecto moral, para poder actuar de acuerdo a las normas que le van a decir si son correctas o no, si son buenas o no. En cuanto al principio básico de actuación y prácticas de conducta profesional en la empresa, tenemos, en ese punto se conceden máxima prioridad a los siguientes valores: el respeto de los derechos de todos los empleados, la promoción del capital intelectual, los principios de igualdad de oportunidades y de no discriminación. Es decir, el gerente debe tratar a todos por igual, debe darle a todos la misma oportunidad de crecer y de desarrollarse, tanto en el aspecto humano como en el aspecto profesional. Es decir, reconocerle los derechos a cada quien, buscar la manera de que el talento humano pueda recibir reconocimientos o promociones. Es decir, todo ello dirigido o en la orientación que permita que este talento humano, estas personas, se sientan tomadas en cuenta, se sientan que existe prioridad para ellos en su desempeño. Igualmente, que todos deben tener el mismo grado o el mismo porcentaje de oportunidades sin que exista ningún tipo de discriminación. Otro aspecto que hay que considerar es la garantía de un entorno de trabajo libre, creativo y motivador. No hay nada más agradable para un trabajador que realice
sus funciones de una manera amena, alegre, que permita cierto grado de creatividad, que se sienta motivado, que sepa que su desempeño es libre de presión, de hostigamiento, de persecución. Asimismo, tenemos el desarrollo de la formación y de la carrera profesional. Es decir, de acuerdo a su desempeño, él puede ir pensando que ya el departamento o la gerencia de recursos humanos puede ir elaborándole un plan de carrera. En este sentido, le irá asignando diversas responsabilidades, diversas funciones que son las que le darán la seguridad a través de la experiencia lograda en el desempeño en cargos similares para que vaya pensando en optar por un nuevo cargo o una promoción o un ascenso. Tenemos en tercer lugar la transparencia de la información de la empresa. Es decir, debe haber un canal regular, franco, sincero, en el cual se comunique de manera veraz y oportuna toda la información que circule o que se haga llegar dentro de los canales o los medios de comunicación de la empresa o de la organización. Tenemos acá un pequeño esquema en el cual podríamos hablar del individuo que actúa con ética, tiende a convertirse en un líder. Y este líder, de acuerdo a la inteligencia emocional que posea, pues va a mostrar un mejor desempeño. En este sentido, vamos a encontrar unas capacidades del líder que comentamos al principio. Así, también podríamos hablar de la promoción de un entorno ético. En la manera en que el líder realice sus funciones, va a crear un entorno ético. ¿Por qué? Porque existe el compromiso de sus compañeros, de sus subordinados, de hacer las cosas bien, de acuerdo al modelo que el líder está transmitiendo. ¿Y por qué? Porque este líder actúa con autenticidad. El líder debe ser el mismo dentro de la organización como fuera de ella. Y esto hace que el líder, como se lo decía al principio, se convierta de líder en gerente o de gerente en líder. Más que un gerente, debe convertirse en un líder. Asimismo, interpretar con precisión el entorno competitivo. Es decir, el líder debe ser, en este caso, el gerente, saber cuál es el grado de competencia con el cual él está eh, interactuando. ¿Por qué? Porque la manera que conozcamos las competencias o las características de la competencia nuestra, podemos ir mejorando, creciendo y desarrollando nuevas estrategias. Nos hará ser más creativos y permitirá desarrollar con la imaginación nuevos logros en el trazo de futuros objetivos. Asimismo, de acuerdo con el gerente se desempeñe, irá creciendo el desarrollo de la confianza de sus subalternos o de sus compañeros. Hablamos en la clase, en la lámina anterior, del líder con inteligencia emocional. Una de las consecuencias es la empleabilidad, la cual busca que el empleado se mantenga dentro de la empresa, que no se retire, que no emigre, que no se vaya. ¿Por qué? Porque en primer lugar, si es un buen trabajador, se pierde una mano de obra especializada
Si es un profesional, se pierde un profesional serio. Entonces, en la medida en que el empleado haya recibido una capacitación, un adiestramiento, pues en esa misma medida el trabajador va a rendir más. ¿Por qué? Porque se va a sentir motivado, seguro podríamos decir, identificado con la empresa o con la organización. También como consecuencia tenemos el desarrollo de cualidades como la constancia, la flexibilidad, el optimismo y la perseverancia. Podemos ver que este líder ese líder permite que sus trabajadores sean constantes, sean flexibles, que hagan las cosas con optimismo, con alegría, con amor, con precisión, que sean perseverantes en su desempeño. En cuanto a la inteligencia emocional del gerente, tenemos que un conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y competencias que determinan la conducta de un individuo, sus reacciones, estados mentales, etcétera, y que pueden definirse, según el propio Goleman, como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar de manera adecuadamente las relaciones. Es decir, un gerente con inteligencia emocional le va a permitir ponerse en el lugar de sus trabajadores para poderlos comprender, para poderlos conocer de mejor manera y de esta forma proceder a tratarlos de tal manera que se puedan alcanzar mejores logros. Es decir, una inteligencia emocional en la cual las actitudes, las habilidades y las competencias que él mismo posee, perdón, podría buscarlas para identificarlas en su entorno y de esta manera pues alcanzar de forma más práctica, más precisa y en menor tiempo los objetivos de la institución. En cuanto a la responsabilidad social, estamos hablando de dos ambientes. Un externo, que son aquellos grupos que buscan más que todo la protección del medio ambiente. Y también esto orientado más que todo hacia la parte de la empresa. Estamos hablando también de una responsabilidad social fundamentada en la ética que tiene que ver tanto con el medio ambiente externo de la empresa como del interno. Y cuando hablamos del interno, estamos hablando de la estructura, del empleo, de la cultura, de los valores de la organización. Entonces vamos a dar claro que existen dos términos o dos elementos en la responsabilidad social. Uno que es el ambiente externo, es como la protección del medio ambiente como lo conocemos, y otro que es la responsabilidad social basada en la ética, en la cual tiene que ver con el aspecto externo e interno de la organización, con su estructura, su empleo, su cultura, sus valores de la organización que se van a ver reflejados tanto dentro como fuera de la organización o de la empresa. Y finalmente tenemos un pequeño esquema en el cual podríamos apreciar que la organización que se desempeña o que tiene entre su cultura organizacional la ética, vamos a encontrar tres niveles: un nivel estratégico, un táctico y un operativo. En nivel estratégico tenemos la gerencia, la alta, la media y la alta y la media. El nivel táctico, vamos a encontrar con el nivel ejecutivo, que es el que permite que lo que la alta gerencia ha diseñado, ha ideado, se ha trazado,
el aspecto táctico a través de los ejecutivos se pueda realizar. Y en el aspecto operativo tenemos los trabajadores, que son los que en sí van a realizar las diversas funciones o las diversas acciones con el fin de alcanzar los objetivos trazados de la organización. Es decir, en el aspecto estratégico la gerencia diseña, el aspecto táctico la gerencia media ejecuta, ordena, y en el aspecto operativo los trabajadores lo realizan. Con esta presentación estamos terminando, en este caso, nuestra tercera clase de gerencia. Agradecidos por su atención. Espero que puedan culminar con éxito este trimestre. El mejor de mis deseos. Cualquier duda, cualquier inconveniente, estoy a sus órdenes y espero que más que la nota, como siempre digo, puedan adquirir el conocimiento, porque el conocimiento es el que en la práctica les va a servir para realizar de una manera exitosa su función como gerentes. Saludos cordiales.